Pues, ¿qué tal, amigos que están participando en esta Pascua universitaria organizada por el Grupo Omega? Les saluda el Padre Jorge Cervera. Yo soy parte del equipo formador del seminario. Así que bueno, me han pedido que yo converse un ratito con ustedes que están viviendo esta situación extraordinaria que nos ha movido para adaptar, para ser creativos, para tratar de llegar a todos ustedes a través de estas plataformas y redes. Me da mucho gusto poder estar en contacto con ustedes. Me han pedido que yo converse con ustedes un tema, chispas, muy padre, un tema muy importante para todos nosotros. Queremos vivir una Pascua de la mano de Cristo, una Pascua nueva, una Pascua fuerte. Y bueno, yo quisiera compartir con ustedes un pasaje del Evangelio que quizás sea de los pasajes más hermosos que encontramos en los Evangelios, en las Sagradas Escrituras. Estoy seguro de que la mayor parte de ustedes pues ya han escuchado o ya han leído esta narración, pero la verdad es que la palabra de Dios es siempre viva y es siempre eficaz, y escucharla nos va a hacer mucho bien. Así que te pido que abras tu corazón, abras tu mente, abras tu vida, para que a través de este momento de diálogo pues podamos obtener algo que nos ayude en nuestra propia vida, ¿sale? Entonces bueno, dispón tu corazón para encontrarnos con Él, con su palabra. Dice así: un hombre tenía 2 hijos. El menor dijo al padre: Padre, dame la parte de la fortuna que me corresponde. Él les repartió los bienes. A los pocos días el hijo menor reunió todo y emigró a un país lejano donde derrochó su fortuna viviendo con una vida desordenada. Cuando gastó todo, sobrevino una carestía grave en aquel país y empezó a pasar necesidad. Fue y se puso al servicio de un hacendado del país, el cual envió a sus campos a cuidar cerdos. Deseaba llenarse el estómago con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces, recapacitando, pensó: ¿a cuántos jornaleros de mi padre les sobra el pan, mientras yo me muero de hambre? Me pondré en camino a casa de mi padre y le diré: he pecado contra Dios y te he ofendido. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Vamos a ponerle pausa aquí a la lectura de esta parábola. La parábola continúa, como seguramente sabes. Tenemos que focalizarnos en este joven, el hijo menor, y en su situación. Fíjense, este hijo pues es tan hijo como el otro. Ha estado en casa de su padre, se ha sentido de alguna manera parte de la familia. Por Dios, es el hijo del hacendado, ¿no? Ahora, su reacción es tan extraña. Primero porque, según las leyes de Israel en ese entonces, en realidad el único heredero, el que tenía realmente derecho a heredar la fortuna, pues era el hijo mayor. El hijo mayor gozaba de todos los privilegios. Por eso la extraña petición del hijo menor: dame la parte de la fortuna que me toca. Habría que preguntarle: bueno, hijito mío, a ti no te toca nada, no te toca nada. Pero allí encontramos un signo del amor del padre, que ama a su hijo y que también quiere compartir con él su riqueza.
pues hasta ahí, digamos, todo bien. Estamos hablando de un padre que ama a los dos hijos por igual. Por eso le da una parte de la riqueza. Lo extraño aquí será esta huida precipitada, como si le molestara, como si se sintiera inconforme. ¿Qué hago aquí en la casa de mi padre? Quiero mi independencia, quiero seguir mi propio camino, quiero hacer lo que se me dé la regalada gana. Ya me cansé de estar dependiendo y viviendo a la sombra de mi padre. Un acto de rebeldía, un acto de autoafirmación equivocada, si tú quieres. Y él toma esta decisión. Entonces, bueno, la historia que nos va contando Jesús nos va haciendo recorrer con este joven, pues el camino de irse de alguna manera, pues destruyendo a sí mismo, gastando su fortuna, degradándose poco a poco, hasta que al final llega a estar, diríamos, en lo peor de lo peor. No sé si ustedes saben, pero para los israelitas el cerdo es un animal impuro, no comen cerdo. Los judíos pues quizá nunca habrán probado una torta de cochinita, ¿no? Porque es un animal para ellos horrible. Entonces, que Jesús nos diga que este joven termina cuidando cerdos, pues es bastante significativo en la mentalidad de los israelitas, ¿no? O sea, nos está diciendo, al apartarse de su padre, al decidir no quedarse con él, sino construir su propio camino, rechazando su filiación y viviendo según sus propios impulsos, según sus propios instintos, en lo que le proporciona diversión o placer o olvido, en fin, en esas búsquedas equivocadas, lo único que él encontrará será su propia infelicidad. Su propia infelicidad, degradarse a sí mismo y terminar ahí al nivel de los cerdos. Este es el dramatismo de la situación como nos la plantea Cristo en el Evangelio. Ahora, es evidente que Él no nos está contando una historia bonita o la trama de una telenovela o no sé. Nos está contando una historia que es mucho más profunda. Nos está contando la historia de la misma humanidad. Una humanidad que decidirá muy frecuentemente hacer como el joven, apartarse de la casa, del amor y de los planes de Dios nuestro Señor. A esta realidad que experimentamos como humanidad, a este creciente distanciamiento de Dios, y hacer un distanciamiento de Dios ocasionará inmediatamente un distanciamiento de los demás. Solamente cuando tengo mi eje bien puesto en la casa del Padre, en el amor de Dios, cuando Él ocupa la centralidad de mi vida y opciones, entonces mi relación con los demás adquiere una dimensión justa, sana, equilibrada, constructiva, sanadora, ¿no? Pues al romper con Dios, inmediatamente rompemos con los demás. Y bueno, al romper con Dios y con los demás, también es cierto que de algún modo, pues rompemos con nosotros mismos. O sea, la realidad dolorosa que nos plantea esta parábola, le podemos dar el nombre de pecado. El pecado, como todo aquello
que nos aleja de los planes de Dios para nosotros y de sus planes de amor y de cercanía. Dios quiere una relación amorosa y cercana contigo, por supuesto, con todos. Entonces, bueno, esta historia del hijo pródigo, del hijo despilfarrador, de alguna manera es la historia de cada persona, de cada ser humano, de la humanidad en su conjunto. Entonces, si nos acercamos un poco a este joven, diríamos que lo que está planteando es la realidad dolorosa del pecado. El pecado no es una palabra que esté tan de moda. Inclusive en estos días experimentamos una dilución, como que el pecado se ha ido difuminando, sus límites se han ido como desapareciendo, atenuando. Hay quien piense que esta realidad del pecado sea ideas trasnochadas, pasadas de moda, de una iglesia que se ha quedado anclada en el pasado, ¿no? Pero más allá del nombre, lo que importa es la realidad que la palabra encierra, que el concepto encierra. Y aquí hablamos de esta situación de distanciamiento, no social como ahorita con lo del COVID-19, ¿no? Sino ese distanciamiento del amor de Dios. Todo aquello que nos aleje de Dios, de sus planes, de su amor, todo aquello que vaya destruyendo nuestra relación sana con las demás personas, todo aquello que vaya frustrando los planes, los proyectos hermosos que Dios tiene para cada uno de nosotros. A eso le podemos llamar pecado. Viéndolo así no me parece tan pasado de moda. Ahora es cierto que entre los moralistas se habla de que para que algo sea pecado, pues es necesario que uno sepa que es pecado, y por otro lado implica que uno desea hacer eso, que sabe que está mal, que sabe que es perjudicial. Si uno lo ve con ojos objetivos, es cierto, ¿no? Es cierto. O sea, el pecado será toda elección consciente de un camino equivocado, y equivocado porque me aleja de Dios, de los demás, o porque rompe el proyecto de Dios para mí. En ese sentido, la parábola del hijo pródigo va planteando esta situación. Podríamos, por ejemplo, contemplar hoy a la humanidad en estas situaciones a veces tan dolorosas de desamor, de violencia, de muerte, de corrupción, de soledad, en fin, tantas situaciones dolorosas. Contemplarlas así, como una enorme suma de situaciones por las que la humanidad en su conjunto parece entercarse. ¿Así quieres Dios? Pues no así. Yo soy libre y voy a hacer lo que me da la gana. Entonces, no así como tú quieres, Dios, sino lo voy a hacer como yo quiero. Y bueno, la experiencia de estos muchísimos años de historia de la humanidad nos permite afirmar que siempre que la humanidad decide así, pues acaba destruyéndose, acaba lastimándose, acaba mal. La historia del pecado, que usualmente se disfrazará para engañarnos, nunca acaba bien. Siempre acabará frustrándote y siempre acabará con una situación en la que tú te experimentarás profundamente infeliz, profundamente vacío. Esa es
la terrible y dolorosa situación. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Por un lado, el hombre entrampado en estas situaciones, y por otro lado, Dios amoroso. Y entonces tendríamos que descubrir que pues ante esta situación, pues Dios no se ha quedado con los brazos cruzados. La historia de amor de Dios con la humanidad se ha escrito con palabras muy fuertes, continúa escribiéndose así. Hay una frase especialmente para mí, especialmente fuerte. Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Es decir, la respuesta de Dios amor a esta situación de frustración existencial, de autodestrucción del ser humano, su respuesta es venir para salvarnos. Para salvarnos, por supuesto, de estas situaciones de pecado. O sea, la encarnación de Jesús, segunda persona de la Trinidad Santísima, la encarnación de Jesús, como aparece en las Escrituras, es la respuesta de Dios a esta situación de la humanidad que está ahí en el chiquero, supuestamente cuidando cerdos, pero muerto de hambre y deseando comerse esa comida del puerco y no pudiendo ni siquiera comer. O sea, Cristo es la respuesta de amor de Dios hacia nosotros. Es el tendernos la mano y decirnos, sal de los chiqueros del mundo. Sal de los chiqueros del mundo. Es posible un camino diferente. Un camino diferente que yo te voy a mostrar. Entonces, toda la encarnación, vida privada u oculta de Jesús, su vida pública, es una enseñanza, es un camino, es una manera de decirnos, ¡hey! No se atonten, el camino verdadero es este. Yo, tu Dios, que soy el creador de la felicidad, voy a decirte cuál es el camino para que no te equivoques, para que no te alejes, para que te quedes en casa. Entonces Cristo Jesús es el hermano mayor que viene para mostrarnos el camino, para ir por nosotros y decirnos, ¡hey! Vuelve a casa. Y entonces, bueno, su vida vivida como una entrega, su vida buscando siempre vivir en el amor de Papá Dios, de ser fiel al querer de Dios, a su voluntad, son de alguna manera el extremo opuesto del hijo pródigo. O sea, porque Cristo es el hijo que se queda en casa. Cristo es el hijo que aprende a amar con el corazón del Padre. Cristo es el hijo que viene a buscarnos. Si quisieras aprender a vivir como un auténtico hijo, tendrías que mirar la vida de Jesús. Él es el Salvador. Él es la respuesta de Dios al pecado del ser humano. Oye, y ni qué decir, ya hablamos de su vida, de su enseñanza, su entrega por nosotros en la cruz. Nadie ama más, dirá Jesús, que aquel que da la vida por aquellos que ama, que da la vida por sus amigos. Entonces, si tú te atreves a contemplar a Jesús en la cruz, tendrías que cuestionarte profundamente y decir, Dios, ¿tanto me amas?
¿tanto valgo para ti al punto de hacer todo esto por mí? ¿Tanto así me amas? La respuesta de Cristo en la cruz era siempre sí. Tanto así te ama mi Padre, tanto así te amo. Es que la entrega de Cristo hasta el final, en obediencia perfecta al Padre, es el hecho más revolucionario de la historia humana. Es el hecho que ha marcado la historia en un antes y un después. Es que es antes de la entrega de Cristo, después de la entrega de Cristo. La entrega de Cristo inaugura un nuevo tiempo de gracia, de amor, de esperanza, en la que es posible decir, puedo salir de esto, puedo salir de esto. Optar por Dios siempre será posible, porque Cristo ha abierto las puertas. Entonces pasamos a la segunda parte de la parábola. Y se puso en camino a casa de su padre. Estaba aún distante cuando su padre lo divisó y se enterneció. Corriendo, se le echó al cuello y le besó. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra Dios y te he ofendido. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus sirvientes, enseguida, traigan el mejor vestido y vístanlo, pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies, traigan el ternero engordado y mátenlo. Celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y ha sido encontrado. Y empezaron la fiesta. ¿Cómo ves? Esta es la historia de la humanidad después de Cristo. Porque después de Cristo sí es posible regresar. Él nos muestra el camino. Él nos habla del amor verdadero de Dios, que está siempre allí, por amor esperando, por amor esperándote, con los pies juntos, con los brazos abiertos, para que uno pueda reconocer, no tengo que quedarme en el chiquero del mundo. Puedo salir porque tengo a un Dios que me ama, a un Dios que me ofrece el perdón. Esta escena del viejo casi corriendo para abrazar a su hijo, para cubrirlo de besos, para decirle que en su corazón siempre ha encontrado un lugar para olvidarlo todo. Esa tendría que ser la experiencia de cada uno de nosotros. Cuando verdaderamente reconoces la situación y te acercas a la misericordia. Pero es claro que Jesús no solamente vino para mostrarnos el camino de regreso, que ya sería, espectacular, ¿no? Sino vino para decirnos del banquete. Vino para decirnos que la vida del ser humano no es solamente aprender a emplear bien la libertad, que nos permite equivocarnos, que nos permite pecar, pero también la misma libertad que nos permite regresar y aceptar la misericordia de Papá Dios. Pero nos habla del banquete. O sea, el estado, diríamos, normal del ser humano, del creyente en Cristo, no mira solamente al perdón de los pecados, sino a una vida nueva, a una vida plena, a una vida de gracia, por la que tú, tu persona, tu cuerpo, tu alma, se unen espiritualmente a Cristo. Y es Él quien nos da la fuerza para poder perseverar, para poder crecer en nuestra capacidad de amor,
en nuestra capacidad de perdonar, de servir, de alguna manera experimentar y hacer experimentar ese amor cotidiano de Dios que lo cambia todo. O sea, la historia del hijo pródigo no solamente termina con la llegada y el abrazo, sino con el banquete permanente. O sea, el hijo menor se queda ahora en casa y aprende a vivir como lo que es, como lo que nunca dejó de ser, como el hijo. Aprende a vivir como el hijo, aprende a amar, aprende a estar, aprende a disfrutar de esa vida nueva, se desengaña de todos estos caminos falsos y aprende que su felicidad está allí, con Papá Dios, con Cristo nuestro Salvador. Yo te invito a que en esta Pascua hagas tuya esta historia. A que también pienses en esto que estamos conversando, pero especialmente a que contemples a Jesús. Jesús vino para salvarnos, para rescatarnos. Él es la respuesta de amor del Padre, para llevarnos a la misericordia. Y una vez experimentada la misericordia, valorar lo que somos, nuestra dignidad de hijos, valorar nuestra relación con los demás para ponerla en la justa medida, en el amor como nos enseña Jesús, y especialmente para poner de nuevo en el centro a Dios. La parábola del Hijo es también tu historia, es también la mía. Apréndete a sentirte hijo de Dios. Aprende a vivir como tal. Ya no te dejes engañar por el pecado. Ya no te apartes de la casa del Padre. Atrévete a vivir en plenitud como hijo. Aprende a hacer de tu vida un banquete permanente, porque en Cristo siempre hay esperanza, porque Él es el único, verdadero y eterno Salvador. Él es la respuesta más profunda, plena y cierta a todos los anhelos de nuestro corazón. Abre tu corazón al Salvador, abre tu corazón a Jesús y atrévete a vivir como Él, como hijo amado de Dios. Cuídense mucho, jóvenes, que Dios les bendiga.